diálogo con los personajes, con la historia, con lo que estás leyendo, también es tuyo, propio, ¿no? Es tu interpretación de la lengua. Exacto, y empezás a jugar vos con las palabras, porque además estás solo con tu texto. Entonces hay un espacio de intimidad en esa lengua extranjera donde nadie la controla, estás vos y el texto, y eso es muy enriquecedor. Lo que pasa, yo creo que también la literatura ofrece la gran posibilidad de trabajar con distintos discursos. Entonces también te permite ver que se construyen distintas formas de construir discurso. Entonces eso también te da como un bagaje de conocimiento a la hora de hablar de la lengua, ¿no? Y empezás a distinguir que, bueno, el discurso poético es uno, pero que el discurso poético a su vez puede ser un discurso narrativo, y que el discurso narrativo toma elementos de la poesía, o por ejemplo que es un discurso argumentativo, que un cuento puede ser totalmente argumentativo, es un discurso que vos viste en la construcción de ensayos. El ensayo mismo es parte del discurso, uno de las grandes formas que enseñamos cuando usamos lengua extranjera. Ahora que hablas de este mosaico de discursos, y entendiendo discurso en sentido bien amplio, ¿cómo esto después tiene un impacto en la didáctica, en la forma en la que vos trabajás el texto literario? Porque vos también tomás mucho el tema de discursos artísticos en tu práctica docente, ¿no es así? Sí, yo trabajo, yo soy mi propio, a la persona que tengo enfrente es a mí misma niña, ¿no? La niña, la adolescente y la joven que estudió, que atravesó el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad. Trato de que esa niña, que muchas veces se sintió frustrada en sus clases, trato de que lo que yo le dé a esa niña la pueda sacar de su frustración. Eso es, digamos, el inicio de donde yo trabajo. ¿Y por qué el arte? Por todo lo que el arte acompaña y como refugio a la persona. O sea, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad estética de lo artístico, ¿no? En lo cotidiano, que tiene que ver con tu propio estilo, tu estilo artístico, no tiene que ser el mismo para todos. En lo cotidiano, cómo se transforma tu cotidianeidad con un detalle, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo la mesa y pongo una florcita en la mesa, esa flor cambia completamente mi almuerzo, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser cualquier otra cosa, porque la gente tiene estilos totalmente diversos para poder expresarse, pero poder entrar en contacto con lo artístico, para abrazar lo artístico, rechazarlo o amarlo, criticarlo, es para mí necesitamos espacios donde esto ocurra, y espacios que sean interdisciplinarios, espacios donde el arte tenga un lugar que no sea para analizar el arte, sino para que lo pueda tomar y hacer con él lo que me haga falta o lo que tenga ganas de hacer. Entonces si yo, por ejemplo, ahora para Norteamericana les acabo de dar una tarea a mis alumnos, que algunos andan dando vueltas por ahí porque los vi, que es justamente trabajamos una novela que muy fuerte, porque trabaja sobre las hermanas Mirabal y sobre se llama El tiempo de las mariposas. Es una novela fuerte, ¿no? De una lucha y de muerte y de destrucción. Bueno, ¿qué les doy como tarea? Que ellos hagan una nueva carátula para la novela. Y ellos ahí pueden explorar sus propios intereses. Yo estoy segura, por ejemplo, que una de mis alumnas que hace todo hip hop se me va a venir con algo así tipo graffiti, street art y algo así, pero después la tienen que defender según un marco teórico de lo que hemos trabajado en clase. Entonces, hay que leer un marco teórico para empezar a tener ideas, empezar a pensar, ¿y cuál es mi posicionamiento con respecto a este marco teórico? Y ese posicionamiento, antes de pensarlo, lo voy a tener plasmado en algo artístico. Y desde lo artístico vuelvo al posicionamiento crítico. Entonces es todo un juego donde el alumno entra en este juego interartístico, diríamos, sin darse cuenta y procesando lo literario, la lengua, la crítica y la creatividad. Es muy interesante, Silvia, porque vos estás planteando hacer una
expresar su creatividad, y a veces de adultos medio que nos matan la creatividad, ¿no? Nos combaten esta idea, como que se asocia a lo creativo o a ciertas cuestiones más artísticas dentro de la clase con una infantilización del proceso de enseñanza. Yo sé que vos no crees en eso y que defendés este tipo de trabajo. ¿Nos podés argumentar por qué o por qué te parece que se puede trabajar de esa manera? Sí. Es muy cruzada. No te compliques. No, para nada, porque es mi cruzada. Es lo que hago, es mi cruzada. Es como que voy al mundo. Claro, tal cual. Sí, es así. A ver, no hay nada más lindo para mí, no hay nada más maravilloso que tener alumnos que digan, Griselda, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y yo decirle, no tengo ni idea. Empiecen por donde quieran. Algo va a salir, ¿no? Me dicen, ¿pero qué hacemos? Hacemos esto, chicos. La consigna es clara, es muy abierta, es muy concreta y a su vez muy amplia. Fíjense por dónde van. No es mi camino, es el de ustedes, ¿no? Entonces, ese momento para mí es maravilloso, porque es un momento en el que yo tengo que confiar. Yo tengo que confiar en ellos, y tengo que confiar que ellos están confundidos y que lo van a resolver, porque tiene que ver con su autonomía, tiene que ver con desarrollar su autonomía, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con esta? Qué importante lo que decís, Griselda, para estos tiempos, ¿no? Confiar en nuestros alumnos y en su propio proceso de aprendizaje. Ahora que toda esa distancia y tenemos menos control de lo que está sucediendo del otro lado. Exacto, y además puede ser que no les salga, y puede ser que no estén conformes, y todo eso vale para el proceso de aprendizaje. Como lo literario, yo no espero que mis alumnos amen los textos que llevo, porque la literatura, el arte te pega o no te pega, te llega o no te llega, te gusta o no te gusta, hay una reacción. La reacción es infinita, o sea, no se puede controlar. Y es un aprendizaje nuestro, que lo que elegimos para compartir con nuestros alumnos, lo elegimos porque a nosotros nos gusta y le encontramos valor, y le ponemos valor, que puede ser un valor estético, un valor pedagógico, un valor literario, pero que al otro le va a llegar como pueda. Y ese también es un soltar permanente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo espero que algo pase. Y algo siempre pasa, Mariano. Y cuando vuelven con esto que pasa y cuando muestran, a mí lo que más me gusta es estar ahí, porque ahí veo lo que les pasa a ellos. Es decir, el orgullo con que muestran sus producciones. En algunos casos con vergüenza, ¿no? Es decir, pero... Y ahí vamos empezando juntos a armar una trama en la que todos nos mostramos, porque al mostrar tu creación artística mostrás tu yo, mostrás tu ser, mostrás tu vulnerabilidad, y lo mostrás en el grupo. Y ahí es donde se empieza a crear mi comunidad de aprendizaje, que es nuestra comunidad de aprendizaje. Y ahí es donde ellos se... un punto, porque justo tocaste un concepto del cual yo te escuché hablar muchas veces y a mí me encanta, que es el concepto de comunidad de aprendizaje. ¿Por qué no le contás a toda la gente que nos está viendo cuál es tu idea de la comunidad de aprendizaje y cómo esto para vos en la enseñanza de la literatura, pero en particular de la literatura infantil, es fundamental? Es fundamental nosotros somos seres que vivimos en comunidad, ¿no? Partiendo de ahí. Y cada uno de las comunidades va buscándose sus roles, y esos roles van variando, y no sé, dice eso fluyen mucho. En el aula trato, es mi objetivo primario, que podamos armar una comunidad en la que todos nos enseñemos y todos aprendamos. Porque entonces nuestros roles van a ir fluctuando, y esto ocurre con los más pequeños, con los adolescentes, con los adultos. Exacto. Por ejemplo, yo les voy a contar cuentos a los niños. A mí en el lenguas, que es un nuevo trabajo, me suelen invitar para contarles cuentos a los niños. Entonces, la palabra de los niños es fundamental para la construida. Pues yo no puedo crear una comunidad si hablo yo sola, o si habla el texto. Entonces, tenemos que armar una comunidad entre nosotros. Bueno, por ejemplo, un día llevo un cuento a un grupo de niños de 5º grado, o 3er grado, eran chiquititos.
cuentos, y cuando se los leo, la reacción de ellos fue absolutamente inesperada, pero totalmente inesperada, tremenda. Yo estaba fascinada con lo que estaba pasando. El cuento no les había gustado y tenían críticas maravillosas. Era un cuento de unos animalitos que yo adoro, que hacen achú y van perdiendo las orejas, y las orejas se transforman en otras cosas. Entonces uno levanta la mano y dice, ese cuento es espantoso. Porque los niños, porque los animales pobrecitos pierden una parte de su cuerpo. Eso es tremendo. Entonces, claro, yo avalo la palabra y le digo, nunca había leído el cuento desde ese lugar. Tenés razón. Entonces el compañero de al lado, el gran filósofo, levanta la mano y dice, debo decir algo. A partir de hoy voy a tener miedo de estornudar por temor a perder una parte de mi cuerpo. Excelente. Si yo hubiera podido seguir, ahí empezaron todos a decir distintas cosas, ¿no?, relacionadas con... Y aparte les gustaba, lo que ellos disfrutaban era la posibilidad de ponerse en contra de, ¿no? Era todo referido a proteger a los animales, ¿no? Protegerse, proteger las partes de su cuerpo. Entonces yo, mientras ellos iban hablando, pensaba, si estos chicos, si fueran mis alumnos cotidianos, ¿no?, de todos los días, yo acá empiezo a trabajar con ESI. Yo acá empiezo a trabajar con el cuidado del cuerpo, el cuidado, digamos, cuáles son las cosas que tendríamos que hacer para cuidarnos, para protegernos entre todos, ¿no? Y ahí es donde, va surgiendo esta comunidad. Ahora que hablas de ESI, justamente, te quiero preguntar, porque sé que vos tenés un enfoque muy interesante, trabajás ESI a través de literatura infantil, justamente. ¿Puedes contarnos un poco qué tipo de trabajo haces? Quizás recomendarnos algunos títulos, nombrar algunos títulos, no sé, lo que a vos te parezca adecuado para compartir con nosotros el tipo de trabajo que haces con educación sexual integral en la clase de literatura infantil. Sí, uno de los temas que a mí me moviliza todo lo que sea lo que está por el margen, porque yo misma me siento margen. O sea, tener que, digamos, yo defiendo con todas las estrategias que tengo este tipo de trabajo, que yo sé que a veces, digamos, es visto en un lugar como inferior. Y después sabemos que no lo es, pero bueno, sabemos también que es parte de... Entonces, yo estoy acostumbrada a trabajar desde ese lugar e ir generando espacios desde ese lugar. Entonces me siento totalmente identificada con cualquier aspecto de la diversidad que tenga que ver con estar por fuera de. Entonces la literatura para la inclusión es un espacio amplísimo que me ofrece un montón de espacio. Entre ellos está el espacio de ESI. Y en ESI, lo que sí como mujer, como madre, como amiga, como hija, como esposa, a mí hay algo que me moviliza mucho, que es obviamente el efecto que tuvo sobre nosotros el mandato familiar patriarcal, cultural, y cómo lo vamos desarmando. Entonces, y cómo lo vamos desarmando juntos, ¿no? Entonces, obviamente, muchos de mis textos son estos que tienen que ver con qué pasa con la figura de las mujeres en los textos, qué pasa con las figuras de los varones, textos que son totalmente hegemónicos, ¿no? Pero justamente es un texto totalmente hegemónico, donde empezamos a trabajar cómo se presentan los personajes femeninos o los masculinos. Y después que los chicos empiezan a pensar desde este lugar, podemos traer cuentos que rompen con lo hegemónico, ¿no? Y tratan otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, hay un cuento que... hegemónica de los textos tradicionales. Exacto. Con los textos que rompen ya desde el texto en sí. Obviamente. Y también yo siempre le digo a los docentes, en el lugar que se sientan cómodos. Porque, por ejemplo, la cosa ahora que me parece maravilloso, porque el tema es, cuando trabajamos estos textos, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos los textos que formaron parte de nuestro acervo cultural o los incluimos desde otra manera? Entonces a mí me gusta todo, me gusta a veces rechazarlos y a veces traerlos, ¿no? Y a veces decir, a este texto te contesto con este, ¿no? ¿Qué hacemos? Te pongo los dos, te provoco, a ver a dónde vas. Entonces, por ejemplo,
ejemplo, en los textos clásicos, ¿no? Hay una infinidad de cuentos que reescriben los cuentos infantiles tradicionales. Y se pueden reescribir desde lugares más tranquilos, ¿no? Donde los docentes se sienten más cómodos por su ideología o por la ideología de las instituciones donde están, donde en vez de ser, por ejemplo, el príncipe, en vez de buscar a una cenicienta que es toda impecable, porque él le gusta vivir en la mugre, quiere que su cenicienta sea alguien que le gusta estar todo el tiempo entre la mugre. Entonces la nueva cenicienta es una cenicienta que le gusta jugar en el barro, que le gusta revolver cosas viejas, así que, bueno, eso sería dentro de algo más tranqui. Pero también puede ser que el príncipe quiera un ceniciento. Entonces tenemos que construir un ceniciento. Entonces ahí estamos rompiendo ya la cuestión de sexualidades disidentes, o sea... sí. Hay un cuento que... En clase pública, vos y yo, y contaste un cuento genial. ¿Qué cuento era ese que contaste? Era muy lindo. El cuento que... sí, yo me acuerdo. En ese momento conté 3. Espera un segundo de tomar agua. Sí, por supuesto. Mientras tanto te cuento que tenemos gente de Bahía Blanca, gente del sur, está Euge Carreón que recién nos compartió Palabra Transformada, tenemos gente de Landeta, tenemos de Santa Fe, gente de todos lados, y de otros países. Espera que me voy a mostrar a vos el cuento que te gustó, no sé si lo tengo acá, no, lo tengo que tener allá. A ver, espera. Pero no hace falta, después si querés compartimos, cuando termine la charla, también le contamos a la gente que vamos a compartir algunos materiales, lecturas que Griselda recomienda para seguir leyendo. También vamos a compartir algunas preguntas para seguir pensando. Va a haber una sección al final. Griselda, te cuento también. Vos lo sabés porque lo preparaste vos. Esa pregunta la preparaste vos. Va a haber una sección que se va a llamar Fuera de la Caja, que van a ser preguntas para seguir. Pero tenemos gente de Chile, me acaban de escribir ahí, qué lindo. Qué lindo. Que está conectada. Así que vamos a enviar preguntas, vamos a enviar también sugerencias de textos de Santiago de Chile, qué lindo. De sugerencias de textos, Concordia Entre Ríos, ahora todo el mundo está de todos lados, está San Pedro, qué lindo, qué lindo. Bueno, así que... Yo, sí, lo que te decía. Compartir después. No importa, después te lo comparto. El que vos escuchaste era Rey y Rey, que era un príncipe que la madre no existía rey, era la madre reina y el hijo príncipe. Entonces la madre le dice, bueno, te tenés que casar. Y el príncipe, la verdad, no tenía ganas el príncipe era maravillosa su estética, estaba su ropa de príncipe, era absolutamente drag queen. Entonces tenía su boa de plumas, sus tacones, era totalmente drag queen. Y la madre empieza, dale, te tenés que casar. Y el príncipe dice, mamá, la verdad que no me quiero casar. Y aparte nunca me interesaron mucho las chicas. Y la madre le dice, este comentario es al pasar en el cuento. Entonces la madre le dice, bueno, pero tiene que haber acá, necesitamos. Entonces, es parte de la tradición. Entonces dice, bueno, está bien. Y empiezan a venir las princesas, ¿no? Y empiezan a venir las princesas, tipo la tradicional parading, ¿no? Que van viniendo una por una. Y nada, esta no. Bueno, ya están, la madre y el príncipe están los dos agotados, ya no saben qué hacer. Entonces le dice el paje, hay una más. Entonces aparece la última y al príncipe se le ilumina la cara. Y se le hace un corazón enorme arriba de... Entonces en eso aparece así, vos ves la imagen y ves a la nena que aparece, pero en realidad también ves la carita de la princesa con una sonrisa brillante. Claro, había sido amor flechazo total entre estos dos. Total. La madre está tan feliz que el príncipe encontró a alguien que ni se cuestiona toda la situación y hacen el gran casamiento grande donde están rey y rey. Ahora, el libro termina con algo que a mí siempre me gusta provocarle a mis alumnos y les digo, el libro termina con ellos dos besándose, pero en el encuentro amoroso hay un corazón que tapa las bocas. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué tiene que haber un corazón que tapa las bocas? ¿No podríamos imaginarnos, no podríamos tener un dibujo de ambos besándose? ¿No? Entonces, como también provocándonos a nosotros, de que también en la literatura hace falta tiempo para
ir desarrollando, ¿no? Es un texto que, digamos, ya cuestiona la estructura patriarcal y exacto, los mandatos, sí, pero claro, Trump sigue igual teniendo... Claro, digamos, y ese cuento a su vez, por ejemplo, tiene un momento que la madre nunca se plantea, digamos, que va a haber otro rey, que no va a haber una reina, ¿no? Y eso podría estar planteado y cuestionado, ¿no? Dentro del propio cuento. Por ejemplo, el que es de cuerpos trans, que es absolutamente maravilloso, que yo lo empecé a leer este cuento gracias a que Eugenia Carrión me invitó a Río Grande y había una chica de Estados Unidos que hacía de un cuento y lo llevó a los alumnos de Río Grande y los de Río Grande lo compartieron conmigo y yo tuve amor a primera vista porque la estética de Julián es una sirena, es absolutamente maravilloso. Si vos no lo escuchaste en ese momento, es un cuento donde el niño se siente una sirena. Cuando está con la abuela nadando, la abuela hace gimnasia acuática y lo lleva, no sabemos por qué, no tenemos mucha idea de cuál es la situación del niño. Entonces la abuela, cuando vuelven a la casa en el subte, el nene tres queens vestidas de sirena, y él está fascinado y empieza a soñar que él se convierte en sirena, se mete en el fondo del mar y está lleno de peces de colores y él está en esa vorágine, el pelo se le suelta y tiene una melena maravillosa y sus... en cola y hay un gran pez azul lleno de estrellas blancas que le entrega el collar. La abuela le dice, nos tenemos que bajar. Y Julián se baja y las sirenas le dicen chao. Y él va caminando y cuando llega a la puerta de su casa se anima y le dice a la abuela, abuela, ¿viste que había sirenas? Sí, a mí me gustan las sirenas. Yo soy una sirena. La abuela no habla más, se calla. Es maravilloso, la abuela se calla. Entra y le dice, pórtate bien. Y se va. Y él, en la casa, empieza a buscar todos los elementos. Y está todo contado en imágenes. Las palabras son escuetas, cortas, pequeñas, justas, ¿no? Es la imagen que es la que te lleva todo ese mensaje que vos vas a ver. Para hacer unas flores, decoran el hecho de esa cabellera con flores. Hay unas cortinas de voile y se pone las cortinas de voile y se hace una gran cola de sirena y en eso viene la abuela. Momento importante de la historia, el conflicto, el momento en el que tenemos que resolver. La abuela se va. Julián queda mirando su ropa, mirando su pelo, sin saber qué hacer. Julián está estado que uno como lector tiene un niño y es una empatía por este niño que es sirena y que quiere ser sirena. Vuelve la abuela con un vestido azul, con estrellas. El niño hace la conexión inmediata. Y cuando ve a la abuela con el vestido azul, la abuela le da un collar, se lo pone y le agarra de la mano y le dice vamos. Y él le dice, ¿a dónde vamos? Nos vamos allá con ellos, que son como vos. Y se unen a un desfile de orgullo gay en la playa. La abuela acompaña a su nieto en este proceso. Y termina con el papel final, ¿no? El end paper, no sé cómo se ve el end paper. Sí. Cuando se cierra el libro que está Julián nadando nuevamente en la neta con sus amigas, porque van todas a hacer aqua gym, y son todas sirenas. Él y todas son sirenas. Y ahí termina un libro digamos, que trabaja justamente sobre los niños con sexualidades disidentes y el rol de las familias y el rol de la comunidad, ¿no? En el proceso de aceptación.
Que para mí estos textos son maravillosos pero no es lo único, hablar de la muerte con los niños, hablar de la muerte es algo necesario. El cuento del pato que se encuentra con la muerte es algo que no se... Con los adultos, un libro por ejemplo que trabaja, que es no sé si lo conocen, es un libro que se llama El Arribo, que es de un escritor australiano que trabaja para niños, adolescentes, adultos. Es todo con imágenes, no tiene una sola palabra, todo el cuento. Yo no te puedo explicar la profundidad del mensaje de este cuento y todo lo que los adultos que aprenden, yo lo que uso en el caso de lengua extranjera, todas las palabras y todas las estructuras y todas las historias que pueden construir a partir de esta lectura, donde no hay una sola palabra. O sea, bueno, como ves la literatura como entrecruce. Grisela, te quería preguntar también, ahora que charlamos todos estos temas, como las cuestiones de género, o también vos tocaste el tema de la muerte, ¿qué temáticas o grandes discusiones, ¿sí? ¿Qué grandes discusiones o cuestiones de la educación en general y en particular de la didáctica de las lenguas crees que hoy en día dominan la agenda de nuestra profesión? Y si crees que, digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, la interculturalidad, yo creo que es un tema que en nuestra profesión tiene un peso fuerte, ¿no? En los congresos, en los talleres. ¿Qué temas te parecen que hoy dominan la agenda y qué temas te parece que faltan